Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. Pueden encontrar esta historia en Archive Forum. También apoyen a Juve, él se está encargando de subir la historia traducida en Wattpad. Antes de continuar, recuerden que esto es un fanfic, solo está para entretener. Comencemos. Basado if ¿qué pasaría si? Los acontecimientos de la capital y el arco 3 traumatizaron aún más a Subaru. N/T. En realidad el capítulo se llama Sociópata, pero yo le puse así. 2. Emilia. Subaru, ¿podemos hablar? La chica de cabello plateado preguntó mientras miraba la espalda del chico de cabello negro en el pasillo, un poco nerviosa. Su pedido hizo que el chico se detuviera de repente. Lo que parecía ser un suspiro se le escapó cuando se giró para mirarla. Emilia, temblando ligeramente, bajó la mirada fría y aguda de Subaru. Subaru, ¿qué quieres, Emilia-sanma? Emilia. Eso la hizo sentir aún más incómoda que antes. Antes de la capital, él la habría mirado con cariño, y ni siquiera sus ojos aterradores la habrían afectado negativamente como lo hicieron ahora. Pero ahora, incluso la forma en que hablaba era diferente. Su tono era cortés, ensayado, como si estuviera tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos hacia ella. Y la forma en que se refería a ella, Emilia-tan. La forma cariñosa en que una vez la llamó, algo que ella incluso le había explicado con gran entusiasmo y calidez. Ahora, parecía que estaba recibiendo un trato frío desde los eventos anteriores. Su discusión en la capital, la eliminación del arzobispo de la pereza en la batalla contra el culto de la bruja en la villa Arlam, no habían tenido tiempo para discutir estos eventos recientes, y Emilia se dio cuenta de que él la había estado ignorando. Emilia. Creo que deberíamos hablar de lo que pasó. Subaru. ¿A qué te refieres exactamente? Emilia. La capital, nuestra lucha, y el ataque a Arlam. Subaru. ¿Qué quiere discutir, Emilia-sanma? Ella notó que su tono se había vuelto un poco más frío cuando mencionó esos eventos. Una reacción, pero no la que ella esperaba de él. Emilia. Creo que ambos necesitamos sacar todo de nuestro pecho, ¿no? Subaru. ¿Sacarnos todo de encima? ¿No lo hemos hecho ya? Me despediste como tu aliado y amigo, dejándome en la capital para que me curara, ¿verdad? Eso acabó con nuestra relación personal. Sigo siendo un sirviente de la mansión Matters hasta que reciba una despedida formal de Roswell L. Matters, el verdadero dueño de esta mansión y de las tierras en las que nos encontramos. Y cumpliré mi papel de mayordomo hasta que llegue ese momento. 4. Emilia. Entonces, ¿por qué regresaste? Subaru. Para salvar a las personas en peligro por el culto de la bruja, ya que habías demostrado ser incapaz de hacerlo por tu cuenta. 5. Su tono la hizo tragar saliva secamente. Emilia. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no podría con ellos? Subaru. Porque eres demasiado incompetente para ocuparte de asuntos tan importantes como este. Así de simple. Y tardé en darme cuenta y comprenderlo. Emilia. ¿Qué? Subaru. No me interrumpas, mitad demonio. 9. Sus palabras le parecieron una puñalada. De entre todas las personas, nunca lo había oído decir esas palabras o hablar con ese tono amenazador y frío. Nunca pensó que escucharía eso del chico alegre que una vez la llevó a una cita a una colina llena de flores. Subaru. Desde el día que nos conocimos, en realidad. Si no hubiera sido por mi intervención al llevar a Reinhard a la casa del botín, tú, Felty y Rom estarían muertos. Eso habría detenido la selección real incluso desde el principio. Porque no había ningún caballero allí para defenderte, y solo puedo imaginar que ninguno de ellos habría podido detenerla, incluso Reinhard luchó. Y la peor parte, los barrios bajos están tan desatendidos por el gobierno que incluso una asesina como ella podría vagar libremente sin ninguna preocupación de ser reconocida. Y era cierto. En su última vuelta por la capital, la había visto vagar libremente y no había ningún guardia ni caballero allí para proteger a la gente si ella hubiera decidido iniciar una masacre. Subaru. Tenías una misión sencilla como candidato, ¿no? Proteger lo que simbolizaba tu entrada en la selección real, y aún así no lo hiciste. Incluso si Felty era un ladrón hábil, aún no lograste proteger algo tan importante. Y más que eso, ni siquiera intentaste buscar ayuda de los caballeros. ¿Y por qué? Es cierto.
porque ningún caballero movería un dedo para ayudarte debido a tu apariencia, mientras que yo lo hice más de una vez. Si hubieras muerto ese día, solo puedo imaginar el desastre que habría seguido. 2 candidatos elegidos por el dragón yacían muertos en el suelo sucio de una casa de botín olvidada en los barrios bajos. ¡Qué ironía! Ni siquiera mencionó lo que Puck habría hecho si Emilia hubiera muerto, es decir, congelar toda la capital. Una muerte de la que él estaba muy consciente. Emilia, ¿cómo puedes estar tan segura de que Puck y yo? Subaru, ¿cómo sé que no habrías podido derrotarla? Para ser honesto, no es obvio. Ella tenía una capa que la protegía de tus ataques y los de Puck, era más hábil en combate que todos en esa casa del botín y sobrevivió a un ataque de Reynard. ¿O olvidaste esa última parte? Emilia. Emilia tragó saliva con fuerza, recordando muy bien esa batalla. Como Elsa la había dominado fácilmente a ella, a Felt, a Rom y a Subaru, especialmente cuando Puck tuvo que irse después de alcanzar el límite de tiempo contratado. Y cómo ella había sobrevivido al poderoso ataque de Reynard. Subaru. Sin mencionar tu competencia personal, tus habilidades de combate y tu capacidad de supervivencia, hablamos del ataque a la aldea Arlam. Si no fuera porque Rem y yo nos encargamos de todo, ¿cuántas personas habrían muerto por tu culpa y la de Roswaal? No importa qué excusa des, la responsabilidad habría sido tuya. La señaló acusadoramente, haciéndola dar un paso atrás en estado de shock. Subaru. Dentro del dominio de tu patrocinador, es tu responsabilidad mantener con vida a las personas que viven allí. Especialmente porque el ataque podría haber sido un intento deliberado de matarte o debilitarte políticamente al exponer tu incompetencia para proteger a tu gente, incluso a las personas más cercanas a ti. Y eso habría sido cierto si, una vez más, yo no hubiera estado allí para ayudarte y arreglar todo con la ayuda de Ren, Ram y, finalmente, Roswaal. Su tono se hizo cada vez más frío con cada palabra, provocando un escalofrío en su columna vertebral. Subaru. Hablando de la capital, tal vez te prometí no interferir. Tal vez fui arrogante al decir lo que dije. Pero, ¿sabes qué? Si tuviera que arrepentirme de algo, sería de haberme declarado tu caballero. Los ojos de Emilia se abrieron ligeramente. Subaru. En serio, los caballeros son una desgracia. No protegen a la gente de los barrios bajos. Los ignoran. Ese Félix, se supone que es el mejor sanador del reino, pero ni siquiera se molesta en intentar ayudar a la gente de allí. Por favor, ya vive en una mansión. Si tuviera miedo de ser atacado, todavía tiene a Wilhelm y otros para protegerlo, pero, supongo que el miedo a ensuciar el vestido que le dio su señora es demasiado, hasta el punto de que ni siquiera le importan los enfermos que lloran de hambre y dolor en ese lugar. Emilia. Subaru. Llamarme igual que ellos, aquellos incapaces de proteger a las personas que los rodean, cuyo mayor logro en los últimos 400 años fue eliminar a un solo arzobispo, mientras que yo logré permitir y eliminar a una de las 3 grandes bestias junto con otro arzobispo. Un arzobispo que los habría masacrado a todos, haciendo que todo fuera infinitamente peor para el mundo entero debido a un problema que ni siquiera serían capaces de comprender ya que son demasiado inocentes para entender. La mención de inocente fue dicha con tal malicia y desdén que hirió aún más el corazón del semielfo. Subaru. Peor aún, te vieron siendo insultado de esa manera, ¿y qué hicieron? Nada. Ese idiota de Julius me insultó a Al, diciendo que nunca podríamos ser caballeros. Y los nobles, junto con uno de los del Consejo de Sabios, te atacaron con crueles insultos. Pero nadie hizo nada. Ni siquiera tú hiciste nada para defendernos o defenderte de algo tan degradante. Si es ofensivo para un plebeyo proclamarse caballero, entonces cuán ofensivo debería ser para un noble atacar a un candidato a ser el próximo gobernante de este país. Y, sin embargo, fui yo el que se equivocó al protegerte de esos insultos. Si fue porque me llamé caballero, fue porque no entendí el peso real de eso, el peso de ser un grupo de hombres arrogantes que se visten bien y se niegan a intervenir para ayudar a los demás a menos que haya algo para ellos. Sus ojos se quedaron vacíos mientras pronunciaba sus siguientes palabras. Subaru. ¿Y tú? Me dejaste ahí sin siquiera dejarme explicarte adecuadamente lo que realmente sentía.
Tal vez fue una tontería decir que hice todo por ti, como si fueras una persona indefensa. Pero, estaba equivocado. Honestamente, ¿por qué pasan tantas cosas malas cuando estás cerca y yo no estoy allí para arreglarlas? Estaba preocupado de que algo así sucediera. Definitivamente, mis razones eran egoístas. Porque quería sentirme útil, quería sentirme importante, quería probarme a ti con la esperanza de ganarme un lugar en tu corazón. No tenía a nadie. Aparte de ti, la gente de esa mansión y la aldea, no tengo nada más. Porque ni siquiera puedo volver a casa con mis padres. Es por eso que traté de aferrarme a la única persona que pensé que era confiable, porque, sí, te idealicé como alguien que estaría allí para consolarme en tantas cosas malas. Se dio cuenta de lo mucho más tristes que sonaban sus palabras hacia el final. Subaru. Te ayudé a recuperar lo que perdiste, te salvé la vida, salvé a las personas que demostraste ser incapaz de proteger por tu cuenta y te defendí de las personas que te atacaron cruelmente solo por tu apariencia. Y lo hice porque una parte de mí quería sentirse como un héroe, y otra parte porque me importabas profundamente como algo más que un ideal. Pero simplemente me abandonaste. Me dejaste cuando te necesitaba, porque lo único que hice fue querer ayudarte. E incluso volví para hacerlo de nuevo. Maldita sea. ¿Te das cuenta de lo jodido que es eso? Tuve que volver de nuevo para salvar a la gente de tu incompetencia. Y todavía quieres ser reina. ¿Qué clase de reina no le da una oportunidad a alguien que ha hecho tanto por ella? La ira finalmente estalló en el joven de cabello negro, haciendo que la chica retrocediera un poco, sobresaltada por la repentina explosión. Aunque ella era físicamente más fuerte, más experimentada en combate y más poderosa con su magia, sintió la fuerza de su ira amenazante y la furia en sus ojos. Subaru. Entonces ¿quieres saber por qué volví? No volví porque quisiera ser un héroe para ti, si eso es lo que estabas pensando. No. Volví para salvar a la gente de la aldea de Arlam, volví para salvar a Ram porque sabía lo triste que estaría Rem si muriera, porque ni Rosal ni tú serían capaces de protegerlos. Y volví para demostrarte mi punto, a ti y a todos aquí. Sin que yo limpie tus desastres, no serías más que un líder incapaz con montones de cadáveres a tus pies. A partir de este momento, no te preocupes porque actúe de manera tan íntima o me proclame un caballero de brillante armadura, y no esperes que te trate como una figura perfecta. Me quedaré aquí hasta que Roski regrese. Si decide despedirme, me iré sin ningún rencor, porque fue el verdadero dueño de estas tierras quien me despidió. Si decide dejar que me quede, me quedaré. Él se dio la vuelta y ahora le dio la espalda. Emilia. Ese Subaru. Serviré como mayordomo hasta entonces, Emilia, Sama. No dude en pedirme cosas de esa naturaleza. Pero no me llame más Subaru. En mi tierra natal, el primer nombre lo usan solo aquellos con quienes compartimos intimidad. Puede llamarme Natsuki, o mayordomo, o como desee. Simplemente no me trate como si fuéramos amigos cercanos o incluso conocidos amistosos. Soy simplemente un simple mayordomo, que limpia todos los desastres de mis amos. Tenga buenas noches, Emilia Sama. 6. Diciendo sus últimas palabras en un tono de cortesía forzada, comenzó a caminar por los pasillos, dejándola sola para que reflexionara sobre sus palabras. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas antes de que comenzaran a caer, la tristeza se apoderó de ella. Sus palabras habían atravesado su corazón más profundamente que cualquier insulto que hubiera recibido en su vida de quienes la rodeaban. Las palabras suaves, la mirada tierna, el tono amable que siempre había usado con ella. En ese pasillo se dio cuenta de que todo estaba perdido. Que tal vez nunca más volviera a recibir lo que había tenido antes. Todo porque ese día creyó que Subaru se estaba arriesgando demasiado por ella, dándole un trato especial que ella nunca quiso ni pensó que merecía de alguien más, y vio todas las cosas malas que le sucedieron como única y enteramente culpa suya. Ahora veía lo que ella hacía antes, pero veía aún más en ella. Veía el egoísmo de no poder lidiar con algo y simplemente dejarlo atrás por su propio deseo egoísta, incluso después de ver su desesperación en esa cama. Ahora,
Emilia se encontraba en una situación peor que antes, porque la única persona a la que no le desagradaba su apariencia, además de Puck, ahora la trataba como si fuera nada más que un peso muerto que debía cargar y salvar de sí misma y de sus errores. Sinceramente, no estoy seguro de si esta fue mi mejor idea para un if. Fue algo que se me ocurrió en el último momento. 6 en este sí. Subaru desarrolló una sociopatía más profunda. Debido a los traumas acumulados desde su llegada a la capital, como el evento de la selección real y las muertes causadas por Puck, se volvió cada vez más frío. Pero en lugar de caer en la depresión y el profundo autodesprecio, entró en un tipo diferente de reflexión, donde se dio cuenta de todo lo que había hecho hasta ese momento y las peores consecuencias que sucedieron sin su participación, lo que lo hizo sentir aún más enojo al percibir todo lo que estaba sucediendo en el arco. Se concentró más en demostrar su punto de vista, que él es quien asegura la victoria sobre todo. Casi al borde de la megalomanía, está dispuesto a usar todo y a todos para demostrar que es superior a los demás. Subaru logró que la alianza entre Krushch y Anastasia se hiciera realidad, pero hizo algo. Dejó que Krushch sufriera pérdidas significativas al comienzo de la batalla contra la ballena blanca antes de que él y Rem se involucraran. Al final, aseguró la victoria sobre la ballena como en el original, pero se aseguró de que el campamento de Krushch quedara más traumatizado por la batalla. No dejó que Rem fuera con Krushch, evitando que fuera atacada por gula y avaricia. Contra Betelgeuse, retrasó deliberadamente la campaña para que algunos aldeanos murieran, incluso se aseguró de que la advertencia de Rem llegara tarde a Ram y Emilia, algo que nadie sabe qué hizo. Esto aumentó su reputación en la aldea cuando llegó para salvarlos. Subaru usó el secreto de regresar por muerte como arma. Así mató a Betelgeuse solo. Al decir la frase completa, "puedo regresar por muerte", hizo que la bruja de la envidia lo matara al igual que lo hizo con los dedos, evitando que Betelgeuse lo poseyera, mientras que los demás, incluida Rem, se encargaron de los cultistas que atacaban la aldea. Usó a la bruja como arma. 4. Aún tiene ligeros sentimientos por Rem y Emilia, pero si no mejora su mentalidad en el arco 4, probablemente solo amaría el lado de la bruja de la envidia que está dispuesta a matar por él, usándola como su arma definitiva cuando sus planes fallan. Sin embargo, rechazaría a Satella si ella intentara convencerlo de preocuparse por los demás, incluso estando dispuesto a hacer un contrato con Echidna. Publiqué otro tipo NIF extra. Ayer estuve sin mi computadora por mantenimiento y llegó hace poco. Por eso publiqué 2 capítulos el mismo día. Condor Calum 109. Y mientras tanto, en el teatro, Priscilla. Vaya, aquí el plebeyo dejó muy en claro todos los defectos por los que siempre tendría que pagar el precio debido a tu reiterada ineptitud e incompetencia, mitad demonio. Pero el costo de entender eso es que mucho de lo que lo hacía interesante murió poco a poco. Con el comentario inicialmente triunfante y luego disgustado de la dama fogosa, el resto hizo sus caras de frustración. En cuanto a los 3 caballeros de Lugúnica, ver a este Subaru arrojarles verdades bastante crudas los hizo sentir vergüenza de sus posiciones. Reynard y el hecho de tener mucho poder y no saber cómo usarlo verdaderamente, así como una sensación de no poder mirar a Felt a los ojos ya que, si no fuera por Subaru, ni siquiera él se hubiera atrevido a ingresar a los barrios bajos tan desatendidos y encontrarse con ella. Julius ahora siente que cualquier disculpa a su Subaru sería inútil, mucho menos si intentaba admitir sus razones para tener que golpearlo en esa pelea. Y más aún sabiendo que Subaru tenía razón y debió hacer algo para defender la posición de Emilia, que cierta era superior a la de los nobles que la insultaban. ¿Qué sentido tenía esa cortesía con la que se dirigió a Emilia en esa ocasión si no podía decir nada en la sala del trono? Félix baja la mirada con resignación y vergüenza. Por supuesto, él, como semihumano, no tuvo un buen comienzo entre las personas que podían menospreciarlo, realmente era demasiado afortunado, si no desperdiciaba toda la suerte de su vida, para poder servir a Krushch. Pero si mira hacia atrás, la gente común, semihumanos o humanos, no podrían tener la misma suerte que él, y si él no es capaz de extender la misma mano que le fue extendida, ¿quién dice que no es parte del problema por ignorarlos descaradamente?
Rem siente que fracasó totalmente al no poder ayudar verdaderamente a su héroe a superar su dolor y dejar que la usara como fuerza impulsora para alimentar un nuevo sentimiento horrible dentro de él. Emilia, por otro lado, ve su propia inutilidad y sus grandes defectos como candidata bajo una nueva luz. Sabe que ha dependido demasiado de Subaru para sobrevivir. Ahora ya no podrá discutir con él sobre el hecho de que la ven como una muñeca que siempre necesita protección de asesinos, bestias furiosas, cultistas y duras críticas. Fue una suerte que su Subaru no la odiara por sus fracasos como amiga, amante y alma gemela. Tal pensamiento solo sirve para martillar la culpa más profundamente en su alma. Extra, basado Ife Echidna. Qué interesante. La mujer de cabello blanco, vestida de negro, hablaba con interés sobre los acontecimientos que se habían desarrollado con el joven sentado frente a ella, en medio del jardín de su fiesta de té, con sus ojos negros fijos en él. Después de todo, acababa de superar 2 de sus pruebas en tiempo récord, sin vacilaciones ni dificultades. Subaru. ¿Qué? ¿No se supone que las pruebas se superan? Natsuki Subaru preguntó con una expresión impasible, pero con un toque de burla en su tono. En lo que se considerarían casi 3 semanas desde la perspectiva del joven, habían sucedido muchas cosas. Entre ellas, los sucesos del santuario. Él y Emilia habían sido convocados por Roswell a esa zona, donde se encontraba la tumba de la bruja de la avaricia, Echidna, la mujer frente al chico de cabello negro. La conocieron en cuanto entraron en el santuario. Fue una conversación breve. Porque en cuanto Subaru despertó, tuvo que lidiar con figuras bastante complejas. Garfield, Ram y Roswell. Le dijeron que, a partir de ese momento, el mago estaría bajo arresto domiciliario hasta que Emilia pudiera completar las pruebas del santuario, lo cual también era necesario para liberar a los semihumanos que se encontraban allí. Cabe destacar que Emilia también se había convertido en prisionera sin querer, algo que irritó profundamente a Subaru al comprender las posibles consecuencias. Y cuando intentó la primera prueba, fracasó. En cuanto a Subaru, quien había entrado en la tumba al oír el grito de Emilia, su preocupación instintiva por su bienestar, él también comenzó las pruebas. Su primer juicio fue sobre su pasado. Echidna, me sorprendiste un poco. Pudiste reconciliarte con tu pasado al darte cuenta no solo de que tus padres te amarían incondicionalmente, sin importar si tus habilidades eran extraordinarias o mediocres, sino también al comprender cómo los habías idealizado erróneamente. Viste sus errores y los aceptaste, así como tu propia ceguera causada por la admiración que sentías por quienes te criaron. No es que esto fuera inesperado. Superar semejante prueba con tanta facilidad merece mis felicitaciones. Esas fueron las palabras de la bruja al final del juicio. Subaru no solo se había dado cuenta de sus propios errores con sus padres, sino que también reconoció los errores de ellos hacia él. Un puente que le había impedido sentir resentimiento y comprender verdaderamente el amor que sentían por él. Y cuando despertó, encontró a Emilia inconsciente. Emilia no había podido superar su primera prueba. Y en los días siguientes, siguió luchando con ella, algo que irritaba cada vez más a Subaru. Como su relación no estaba en su mejor momento, intentaba ignorarla la mayor parte del tiempo, dejando la responsabilidad de cuidarla por completo en manos de Ram, a pesar de sus quejas. Su excusa era que, fuera del perímetro de la mansión, no tenía que preocuparse por la seguridad de Emilia ni por los desafíos que debía superar sola. Cuando Subaru decidió regresar a la mansión con Patrache, con la intención de advertir a Frederica, Rem y Petra, quien recientemente se había convertido en una de las nuevas sirvientas, sobre la situación, se encontró en una situación difícil. Elsa. El cazador de entrañas. La mujer que más lo había matado y herido había regresado. No solo había eliminado a la gente de la mansión, sino que también lo mató al llegar y presenciar la escena de destrucción. Esto provocó su muerte y regreso, despertando dentro de la tumba de Echidna y encontrándose de nuevo con la bruja para una breve conversación. Y cuando regresó, Emilia no solo estaba en el mismo estado que en el bucle anterior, sino que ahora Garfield sospechaba de él debido al miasma de la bruja, lo que creó tensión entre ellos en este nuevo bucle. Y las cosas se complicaron aún más.
Subaru incluso tuvo la aterradora experiencia de ser devorado vivo por el gran conejo, que, según le explicó Echidna, fue criado por la bruja de la gula, Daphne, a quien Subaru se negó a conocer. Subaru: no quiero tratar con nadie más si es posible. Esa fue su simple petición a Echidna cuando le ofreció la oportunidad de conocer a las otras brujas. Sin embargo, se negó y limitó las interacciones en ese espacio a solo ellas dos. La bruja de la avaricia respetó su petición, bloqueando la entrada a las demás brujas. Volviendo al momento presente, tras atravesar otro bucle, Subaru acudió en busca de ayuda. Se sometió entonces a la segunda prueba. Un presente impensable, donde vio cómo continuaba cada mundo tras su muerte. Echidna: lo que me sorprende es tu actitud, pensé que estarías en shock por lo que presenciaste. Subaru: Echidna: ver cómo reaccionó la gente a tu muerte, darme cuenta de la importancia que le dieron a tu final. Después de todo, tú misma lo pensaste, ¿no? Que tal vez la vida continuó después de cada uno de tus bucles, que todo continuó después de tu muerte. ¿Y eso no te aterroriza? Subaru: ¿por qué lo haría? Arqueó una ceja, manteniendo la misma expresión indiferente, ahora con un tono frío. Algo que la bruja no pudo evitar encontrar aún más intrigante. Echidna: ¿podrías explicarme? No es que no haya presenciado lo que viste, pero me gustaría escucharlo de ti. En concreto, quiero saber tu percepción única de los sucesos de tu segunda prueba. Sobre la posibilidad de que esos mundos existan, sobre cómo tu vida terminó, pero la de otros continuó. Me interesa. Siéntete libre de explicarlo como quieras. Ira, tristeza, desesperación, frialdad. Solo dime qué viste y qué sentiste. Subaru: inclinándose hacia atrás, murmuró un pequeño: ya que ese es el caso. Subaru: compartiré mi perspectiva. Mis ciclos victoriosos se deben a mi influencia final en las decisiones que todos toman después. Después de todo, siendo honestos, los ciclos que me permitieron llegar hasta aquí fueron gracias a mí, no a otros. Hablaré de mis muertes antes del santuario para ilustrar mejor lo que quiero decir. Echidna: Subaru: mi primera muerte, o mi primer bucle. Ayudé a Emilia a recuperar su insignia. Ella me ayudó, haciéndole perder el tiempo, así que decidí ayudarla. Al llegar, nos mataron. ¿Y qué pasó después de nuestras muertes? Puck empezó a congelarlo todo sin dudarlo, sin pensar en las vidas que exterminaría. Si no hubiera tenido mi poder, todos habrían muerto. ¿Podría Reynard haberlo detenido? Quizás. Pero él no estaba allí en primer lugar. Echidna: lo que dices es cierto. Todos habrían muerto. Subaru: en la segunda vuelta, intenté negociar. Como no estaba en el callejón, Emilia debería haber llegado antes, ¿no? Pero en mi cuarta vuelta, que ahora recuerdo, Felt había contratado a gente para retrasarla con información falsa. Esto la hizo, como en mi segunda vuelta, llegar un poco antes porque no perdió tiempo conmigo ni con la información falsa. Pero aún así, fue después de que Elsa ya nos hubiera matado a mí, a Felt y a Rom. O tal vez se detuvo para ayudar a ese trío de bandidos que había derrotado, no lo sé. Aunque hubiera llegado un poco antes, no habría sido suficiente. Nos habría matado, y Puck habría salido para matarlos a todos. Echidna: posibilidades, Subaru. En mi tercera vuelta, no habría sabido a quién culpar. No sabía el nombre de Emilia, fui atacado por los bandidos y morí patéticamente con cuchilladas en la espalda. Una desgracia para un verdadero espadachín y guerrero. Fue en mi cuarta vuelta, reuniendo toda la información de las tres anteriores, que pude obtener una visión completa e incluso logré que Reynard me ayudara. Pero, ¿por qué debería sentirme mal? Echidna: oh. Subaru: ¿qué estaba bajo mi control? Emilia fue a la capital con Ram, si no recuerdo mal, y se separó de ella. No solo eso, sino que incluso con la ayuda de Puck, perdió su insignia real, el objeto más valioso que debía proteger con su vida. Ram fue descuidada al perderlas de vista. Felt, incluso en una situación difícil, podría haber optado por no aceptar el contrato para robarle a Emilia. Casi nada de lo que dije hoy se habría importado. El destino, sin mi intervención, habría sido congelar a todos y Reynard lo mata.
fue gracias al sufrimiento privado que tuve que soportar que todos en la capital están vivos, y consiguieron al quinto candidato al trono. ¿No es cierto? Echidna. Tu análisis tiene puntos válidos. No veo cómo podría recaer sobre ti la responsabilidad. Si no hubieras estado allí, o si hubieras estado lejos, estos eventos probablemente habrían ocurrido así sin tu intervención externa. Creo que tu intervención solo trajo resultados más positivos considerando la cantidad de vidas salvadas en este evento. Asintiendo, Subaru continuó. Subaru. En la mansión, aunque no teníamos una relación más profunda, Beatrice y Pug no me ayudaron con mi maldición en mi primera muerte, ¿verdad? Así que terminé muriendo, y posiblemente otros también murieron por ello. Una tragedia. Y en mi segundo bucle, como si la maldición no fuera suficiente, tuve que lidiar con la furia de Rem. Me mató cuando ya me estaba muriendo. En el tercero, aunque mintiera y dijera que me había ido, seguía observando la mansión con recelo con un cuchillo. Podría haberme incapacitado. Pero, perdiendo el control, me atacó sin piedad después de que Ram me arrancara la pierna y descargó toda su ira contra el culto en mí, incluso sin pruebas de que fuera un cultista. Y aunque lo llamara misericordia, sé que Ram solo me mató porque temía que, si sobrevivía, mancharía la increíble reputación de Roswaal y Rem, no porque realmente le importara. Y la cuarta vez fue decisión mía. Echidna. Como en la otra situación. Subaru. Si no fuera por mi profunda comprensión de todo, mucha gente habría muerto por falta de acción. Por ejemplo, Roswaal y Emilia deberían haber estado vigilando los territorios que protegen, pero si no fuera por mí, los niños y la gente de esa aldea habrían muerto, ¿verdad? El primer y el cuarto bucle de mi vida allí lo demuestran claramente, ¿verdad? E incluso si no hubiera muerto la primera vez, Ren probablemente habría intentado matarme. Mi olor, un ataque repentino que causó varias muertes. Sobre todo considerando las bestias que nos atacaron, habría tenido motivos de sobra para atacarme y matarme. Echidna. Mirándolo de esa manera, suspirando una vez más, Subaru se rascó la cabeza, irritado. Subaru. En la capital, mi primer bucle mostró claramente lo que sucedería sin mí, ¿verdad? Emilia y la aldea Arlan masacradas por Betelgeuse, y creo que Krusk habría sido aplastada por la ballena, dada la falta de preparación y coraje que vi en mi percepción personal de la batalla en la que participé. En los tres bucles, Betelgeuse logra alcanzar a Emilia, la mata, y Puck solo aparece para matar a todos porque éramos inútiles e incapaces de dar la vida para salvar a su querida hija. Echidna. Esas palabras son bastante duras para él, pero no te culpo. Tus experiencias no parecen haber sido particularmente felices. La bruja de cabello blanco hizo un pequeño gesto con la mano. Subaru. ¿Sabes a qué conclusión llegué al final? Echidna. Subaru. Que mis muertes, mis bucles y mi forma de recopilar información, son lo único que impide que todos mueran. Quizás sea un pensamiento repugnante, usar mi vida solo como un medio para recopilar información. Pero sin eso, ¿cómo cambiarían las cosas? Mi primera vez en la capital. Si no hubiera conocido a Emilia, me habría perdido allí, y si no me hubiera ido al anochecer, probablemente habría muerto congelado por culpa de Puck. En la mansión. Si me hubiera quedado sin cambiar nada, Ren me habría matado, o Ran lo habría intentado si hubiera pensado que yo era quien mató a su hermana y a los demás en la aldea. Después de la capital. Podría haber sobrevivido, pero ¿cuántos habrían muerto? Irónicamente, cada forma que encuentro de sobrevivir sin morir varias veces significa que otros morirían si yo no estuviera allí para salvarlos. Y la mayoría de mis muertes estaban realmente fuera de mi control desde un punto de vista moral, ¿no crees? Echidna. En este caso, creo que te refieres a, si sé que algo malo le puede pasar a alguien, es mi deber ayudar a esa persona. Como por ejemplo, que no pudiste abandonar a la mitad demonio para vivir tu vida, aun sabiendo que ella y la otra candidata morirían. Pero aún así fuiste altruista. Así como pudiste haber encontrado una manera de escapar, pero todos en esa vida, posiblemente incluyendo a la criada de cabello azul, habrían muerto. Y en la capital, habría sido lo mismo. Subaru. Mis muertes, en general, no dejaron a nadie tan triste como para ser consideradas importantes.
Y fue gracias a ellas que pude seguir sobreviviendo y salvando a todos los que ahora deberían estar muertos. Al menos, en comparación, ¿no crees? Si muero, bien, todo continúa. Pero si muere Emilia, Puck pierde el control y empieza a matar a todos. Puedo alegrarme de que mi muerte al menos entristezca a algunos, pero aún me irrita pensar que los responsables, al final, no podrían sobrevivir sin que yo regresara en el siguiente bucle para salvarlos. Para demostrar lo arrogantes que son. Vertiendo todo su veneno en la última frase, se permitió una sonrisa cínica y victoriosa mientras proclamaba con un tono más orgulloso y arrogante. No es que a Echidna le importara el tono que usó ni lo que dijo. Después de todo, se estaba volviendo cada vez más interesante. Echidna, ¿qué estás planeando? Subaru, voy a usar mi poder para sobrevivir. Aunque tenga que usar a otros, planeo encontrar la manera de vivir bien, seguro, sano y lo más cómodo posible. Claro que no quiero morir decenas o cientos de veces. Planeo morir y hacer solo lo necesario para mí para demostrarles a todos lo importante que es esta pequeña, débil e inútil persona para asegurar la victoria sobre todo. Echidna. ¿Conozco a alguien en particular? No, quizás a algunas personas en particular, que encontrarían tu forma de pensar repugnante. Pero a mí. La verdad es que no me importa. Estoy bastante interesada. ¿Qué te parece, hacer un contrato conmigo? Inclinándose hacia adelante para apoyar la barbilla en el dorso de ambas manos, con los codos apoyados en la mesa, lo observó con aún más interés. Mientras tanto, Subaru también parecía intrigado. En este sí. Subaru en este if pasó fácilmente la primera y la segunda prueba del santuario. Hasta ahora, Subaru solo ha conocido a Echidna. Aún no se ha encontrado con ninguna de las otras brujas. Subaru consideró usar a la bruja de la envidia para matar a Garfield intentando revelar el regreso por muerte. Pero aún no lo ha hecho, solo porque aún intenta comprenderlo, con la poca paciencia y amabilidad que le queda. Conoció a Otto cuando fue rescatado al comienzo del ataque del culto de la bruja a la aldea Arlan. Subaru aún le guarda rencor por el bucle donde Otto lo arrojó a la muerte. Si el Otto de este if intentara hacerle a este Subaru lo que le hizo al original, Subaru lo odiaría aún más y lo incluiría en sus planes para matarlo por estas dos simples razones. Estoy pensando en hacer un extra para el if de Elsa, ¿qué opinan? Condor Calum 109. Y mientras tanto, en el teatro, Priscilla. Asqueroso. La única y mordaz palabra de la ardiente dama refleja claramente su opinión sobre este Subaru, quien eligió su camino de autoconservación. Una sonriente Echidna tacha un nombre de la lista de aquellas personas de las que habló su otro yo. Por otro lado, el relato de los eventos donde Subaru fue la piedra angular de su supervivencia los pone ansiosos y frustrados, recordándoles cuán débiles, arrogantes y descuidados realmente son. Con respecto al arco 1, Ram lamenta haber sido tan descuidado al dejar ir a Emilia. Feld desea que no hubiera aceptado un contrato tan malo. Reinhard desearía ser más rápido en su acción para salvar la capital. Con respecto al arco 2, Rem aprieta sus manos por su comportamiento imprudente hacia el inocente Subaru. Beatriz se frunce el ceño por haber dejado a Subaru a merced de esa maldición. Ram se avergüenza de descargar su dolor en Subaru solo por circunstancias tontas, solo para matarlo en un ataque de ira sin sentido. En cuanto al arco 3, aunque agradecidos por su ayuda, el orgullo de Crush y Wilhelm se siente herido al necesitar a Subaru para sobrevivir. Otto se arrepiente una vez más de haber sido un cobarde y un traidor al abandonar a Subaru con la ballena blanca. Pero en cada caso, Emilia vuelve a sentir lo inútil que es. Ser una bomba viviente cada vez que Puck se descontrola al morir, su incompetencia para defender su territorio y el abandono de Subaru en sus momentos más precarios. Y toda esta cadena de revelaciones crea un Subaru que las usará para llevar una vida plena. Una visión que sonaría bien si no fuera porque las eliminará si las considera inútiles. Extra 2, basado. Roswell observó atentamente cómo Ram salía de la habitación, dejándolos a él y a Subaru solos. El intercambio previo entre él y la Oni de pelo rosa, junto con la petición de la maga, había bastado para que se marchara. Sabía perfectamente que ella no usaría su habilidad para escuchar la conversación. Ese hecho, en particular, era bastante interesante desde la perspectiva del hombre ahora sin su maquillaje de payaso. Roswell.
¿de qué te gustaría hablar conmigo, Subaru-kun? Haciendo esa pregunta, esperó a ver cómo actuaría Subaru, esta vez. Imaginando que ya habían tenido esta conversación más de una vez, esperaba que Subaru estuviera en un estado personal de desesperación, acudiendo a él en busca de su apoyo. Suponiendo que ese fuera el caso, estaba preparado para cualquier cosa que viniera de él. Subaru, me gustaría discutir algo importante contigo, Altair. Roswaal. Ah, ¿sí? Ya hemos hablado suficiente para que lo sepas, ¿eh? Subaru, no tanto como crees. Al girarse para mirarlo, Roswaal tenía una mirada sospechosa en respuesta a la mirada fría que estaba recibiendo del joven de cabello oscuro. El adolescente comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. Se detuvo frente a la cama de Roswaal, y los dos se miraron fijamente a los ojos. Subaru, sabes, Altair, honestamente es un poco irritante cuando alguien como tú actúa tan idiota, tratando de obligarme a llevar a cabo sus objetivos personales sin considerar a los que me rodean. Roswaal. Jojojo, pero ¿no crees que es mucho más productivo dejar que otros abran el camino para ti a través de obstáculos que no puedes superar solo? Subaru. Normalmente. Claro. Si esa persona no fuera yo, y si de verdad entendieras el tipo de cosas con las que me estás obligando a lidiar. Roswaal. Aunque siento una ligera compasión por tu sufrimiento, no cederé en mis objetivos, Subaru-kun. Y sabes muy bien que, en este juego, tengo la ventaja. Subaru levantó una ceja, intrigado. Subaru, ¿podrías explicarme cuál es esa ventaja? Roswaal, si hemos tenido esta conversación lo suficiente para que descubras mi nombre original, entonces debes saber qué ventajas tengo, ¿correcto? Subaru, como dije, no hemos hablado tanto como crees, Altair. De hecho, es bastante interesante que haya descubierto tanto sin tener que venir aquí tan a menudo. Ahora, para el bien de esta conversación, ¿qué tal si nos explicas tus ventajas? Al menos, eso haría este pequeño intercambio lo suficientemente interesante como para que decida no irme, y terminar con todo ahora mismo. ¿Entendido? Roswaal. Parece que hablas muy en serio, Subaru-kun. La sonrisa de Roswaal se amplió, volviéndose aún más maliciosa. Se acomodó en la cama, sentándose derecho en lugar de acostado, para poder mirar a Subaru más apropiadamente. Los dos mantuvieron esa posición en silencio durante unos instantes. Roswaal, Emilia Sanma, Beatrice, Ren, Ram, Petra, Frederica, los aldeanos de Arlam, apuesto a que también ese comerciante y el joven Garfield. Te preocupas por cada uno de ellos, ¿verdad? Precisamente por eso has luchado tanto para ayudarlos en tus últimos ciclos, ¿verdad? Eso es lo que me da la ventaja en esta situación. Y ahora debes elegir. Lo que quiero es que te dediques por completo a una sola persona, Emilia Sama. Eso solo me satisfaría. Porque entonces te tendré a ti, mi mejor baza, perfectamente preparada para afrontar cualquier dificultad u obstáculo que se interponga en nuestro camino. Subaru. Ya veo, así que tu ventaja es creer que me derrumbaré, aplastado por la desesperación de intentar salvar a todos los que me importan. ¿Es eso? Roswaal. Precisamente, Subaru-kun. Cuando finalmente te des cuenta de que no puedes salvar a todos, sé que te hundirás en la desesperación. Y esa desesperación, te convertirá en la herramienta ideal para lograr mis objetivos y, en consecuencia, también los de Emilia Sanma, ya que sé que deseas ayudarla. Roswaal lo explicó con profunda satisfacción, incluso con un toque de orgullo. Su mirada se oscureció, adquiriendo un brillo cruel mientras entrecerraba los ojos, observando fijamente a Subaru, esperando su reacción. Roswaal entendió algo muy bien. Subaru era humano, un humano como cualquier otro. Por supuesto, conocía sus increíbles habilidades gracias a ese poder, el que le reveló su evangelio, un poder que siempre podía solucionar cualquier problema. Pero había una trampa. Subaru necesitaba ser moldeado, adaptado a los planes que Roswaal necesitaba cumplir. Para garantizar el éxito de sus objetivos. Y qué mejor manera de moldearlo, que ahogándolo en la desesperación a través de la pérdida. Subaru había dejado claro lo mucho que se preocupaba por quienes lo rodeaban. Entonces, si lo acorralaba, si lo obligaba a elegir entre la gente de la mansión y Emilia, Roswaal esperaba plenamente que Subaru eligiera a Emilia.
Dóblalo. Dóblalo para garantizar una victoria 100% infalible. Todo para revivir a su amado maestro, y cumplir el objetivo que había perseguido durante los últimos 4 siglos. Ahora, debería empezar a rogarle que, Subaru. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Ja 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 ja. ¿Por qué se reía así? Riendo como si acabara de oír el chiste más gracioso del mundo. Riendo tan fuerte que se agarró el estómago y se secó una lágrima. La risa comenzó así, antes de volverse más fría, más aguda, hasta que el brillo cruel en los ojos de Subaru, naturalmente aterrador por sí solo, hizo que el aire se volviera helado. Se miraron a los ojos nuevamente, con Subaru todavía luciendo esa sonrisa inquietante. Subaru. Altair, ¿te das cuenta de lo patético que es realmente tu intento de controlarme? Se cruzó de brazos y su voz tenía un tono burlón. Subaru. Tu forma de pensar es ridículamente simplista. Soy alguien que crea vínculos profundos y permanentes con los demás, a un nivel que probablemente escapa a tu comprensión. Nunca abandono a quienes me rodean. Hago todo lo posible por protegerlos, aunque me cueste la vida o la cordura. Pero, ¿te das cuenta de algo? Ahora mismo, tengo todas las de ganar. 9 Roswell. ¿Qué estás, Subaru? ¿Y si simplemente me voy? ¿Y si simplemente agarro a Patrache, y me voy? ¿Y si corro muy, muy lejos? Roswell. Mientras Subaru le planteaba esa pregunta al mago de la corte, él permaneció perfectamente calmado, todavía sonriendo. Subaru. ¿Qué pasaría entonces? Aún así, desatarías al gran conejo. Morirías. Ram, Garfield, Otto y Emilia morirían, junto con todos los del santuario. Y Rem, Beatrice, Frederica y Petra, serían masacradas por Elsa y Meili. Por cierto, por si no lo sabías, Meili fue quien atacó la aldea durante la primera semana que estuve aquí. Fue asignada a esta misión junto con el asesino que contrataste originalmente. Todos, morirían sin siquiera tener la oportunidad de prepararse. ¿Sabes lo que eso significa? Roswell. Subaru. Significa que, no tienes poder sobre mí, Altair. La única influencia que crees tener es esta suposición de que haré todo lo que quieras, solo porque todavía siento algo por Emilia. Pero ya no. Ya no, Altair. Y ni siquiera te diste cuenta. ¿Quieres saber por qué? ¿De verdad quieres saber por qué? Subaru se acercó lo suficiente para agarrar el borde de la cama de Roswell, inclinándose hasta que estuvieron cara a cara. Subaru. Porque eres un idiota cuando se trata de comprender los sentimientos de la gente. Ni siquiera te diste cuenta de algo tan simple. Ram no te odia. No quiere matarte. Aunque seas el responsable de la muerte de todo su clan, aunque seas quien le quitó el cuerno, te sigue amando. Completamente. Te es totalmente leal. Lo cual, sinceramente, es un poco triste, pensándolo bien. Se enamoró del hombre que masacró a todos los que conocía, y le arrancó una de las partes más importantes de su cuerpo. Una parte que, al arrancársela, literalmente creó un vínculo íntimo entre ustedes dos. ¿No es cierto? Roswell. Por lo que veo, sabes más de lo que esperaba. Subaru. ¿De verdad crees que siguiendo tu pequeño tomo de la sabiduría al pie de la letra, conseguirás todo lo que deseas, sin siquiera considerar que las personas pueden crecer más allá de las expectativas que creaste basándote en esas páginas que supuestamente dictan el futuro que quieres que sigamos, solo para cumplir tu deseo personal? Pero ahora mismo, me has dado todo el poder de negociación en esta situación, ¿lo entiendes, verdad? Roswell. Dime. ¿Cómo? Roswell entrecerró los ojos con irritación. Esto solo hizo que la sonrisa de Subaru se ensanchara un poco mientras se alejaba, caminando de un lado a otro por la habitación. Subaru. Como dije antes, puedo simplemente irme. Y no me arrepentiré. Porque, desde mi perspectiva, todos están vivos ahora mismo solo porque elegí seguir adelante para lograr ese resultado. Sin eso, sin mi esfuerzo, ¿saben qué pasa? Ni siquiera tienen que pensarlo. Yo sí. Fracasan. Mueren. Desperdician 400 años de esfuerzo solo por aferrarse a la idea de que simplemente reiniciaré y evitaré el mal final en cada bucle. Soy la carta de la victoria. Tú mismo lo dijiste.
Aunque Emilia sea poderosa, aunque Rem y Ram sean hábiles, aunque tengas tu magia, todavía hay un límite a lo lejos que puedes llegar. Porque los obstáculos a los que te enfrentas van más allá de la fuerza, más allá del poder. Y yo soy quien puede resolverlos, usando mi capacidad para analizar los problemas y mi habilidad especial que conoces muy bien. Roswaal. Subaru. Ahora mismo, no tengo nada que me ate a ti ni a este campamento. Emilia. Ya he pagado con creces cualquier deuda que tenía con ella. Rem y Ram. He hecho por ellas más de lo que nadie podría esperar. Petra y los aldeanos de Arlam. No los odio, pero ni siquiera ellos pueden retenerme aquí, esperando que los salve una y otra vez, de ti, Altair, que los tratas como piezas de ajedrez. Frederica. Otto. Garfield. No los conozco lo suficiente como para que me importe de verdad, y, sinceramente, ya me han traído suficientes problemas. Así que si quisiera irme, podría irme con la cabeza en alto y el corazón en paz, sabiendo que hice todo lo posible para ayudarlos a superar este lío que causaste con tus manipulaciones. Pero, simplemente he decidido que ya he hecho suficiente por todos. ¿No estás de acuerdo, Altair? 10 Roswaal. Ahora, frente a Subaru se encontraba Roswaal, mirándolo con una expresión fría y furiosa, y con el ceño fruncido. Roswaal lo agarró por el cuello, levantándolo hasta que volvieron a estar cara a cara, con sus narices a solo centímetros de distancia. Subaru mantuvo una expresión neutral, con un brillo travieso en los ojos, pero su sonrisa había desaparecido. Roswaal, si no vas a ayudarme, ¿qué me impide matarte aquí mismo? Subaru, ya lo intentaste, Altair. Créeme. Lo has intentado más de una vez. Pero siempre vuelvo, y aprendo de mis errores. Por ejemplo, ahora mismo, puedo darte todo lo que deseas, si decides seguir el camino que he trazado, sin depender de ese estúpido tomo, y en cambio confías en mis palabras. Roswaal, no te atrevas a insultar el libro de mi maestro si no entiendes su valor, Subaru-kun. Entonces, dime. ¿Qué camino es ese? Subaru, he investigado a cada miembro clave del santuario. Conozco el trauma de Garfield. Sé cómo hacer que Otto se haga amigo mío. Sé cómo convencer a Ram para que actúe de una manera que me ayude y cumpla sus propios objetivos. Sé cómo reaccionarán Rem y Petra a mis palabras, incluso los aldeanos de Arlam. Sé qué decirle a Beatrice cuando llegue el momento de hacer lo necesario para salvar el santuario. Sé cómo actuará Frederica, e incluso Elsa y Meili. Y sí, incluso conozco a Emilia. Sé lo suficiente para ejecutar el plan que he elaborado. ¿Y sabes qué más sé? Si quisiera, podría aplastar ti. Aplastar tus planes. Aplastar tus sueños hasta que no sean más que polvo. Solo se necesitaría un movimiento. Pero, también sé que si lo hiciera, solo estaría creando un futuro enemigo. Alguien que nunca me perdonaría por hacer algo que no podría aceptar. Por eso, te ofrezco una oportunidad. Una oportunidad para que, seamos aliados. Hablando fríamente, agarró la muñeca de Roswaal. Lentamente, Roswaal comenzó a bajarlo, dejándolo de nuevo en el suelo de la cabina. Ninguno de los dos rompió el contacto visual. Pero la mirada de Subaru era más fría, más aterradora que la del mago de la corte. Algo que cualquiera que comprendiera la diferencia de poder entre ellos diría que era imposible. Una vez que Roswaal lo soltó, Subaru se ajustó la ropa. Roswaal, dime, ¿qué quieres que haga? Subaru, vas a ayudarme a derrotar a Garfield. No directamente, claro. Lo que vamos a hacer es algo muy diferente. Vamos a hacerle entrar en razón en esa cabezota. Haremos que piense con claridad. Ese será el primer paso de todo lo que hay que hacer. Roswaal, esa parte puede ser fácil, pero, ¿qué viene después? La sonrisa de Subaru regresó, más cruel que nunca, mientras se preparaba para revelar todo su plan. Por primera vez, después de más de 20 vueltas, estaba listo para finalmente resolver esta situación de la manera correcta. Gracias a @Smiki por este capítulo, ya que fue su idea la que hizo que esto sucediera. En este sí, Subaru hizo un contrato con Echidna, pero uno mucho más equilibrado que en la ruta de la avaricia. La mayor parte de la información que tiene sobre Roswaal y Beatrice proviene de ella.
Subaru usó múltiples bucles para investigar y profundizar en las intenciones de todos a su alrededor. Descubrió exactamente cómo actuar. Pero ni siquiera necesitó tantos bucles, unos 20 como máximo, ya que sus habilidades de actuación en esta ruta son mucho mejores que las de su contraparte de la ruta de la avaricia, y sabe gestionar mejor sus emociones. Subaru ya había trazado un camino casi perfecto antes de este bucle. Engañó a Otto al abrirse a él y fortalecer su amistad. Hizo un contrato con Beatrice pronunciando el mismo discurso apasionado que el original. Derrotó a Elsa y Meili con Rem, Frederica y Garfield, a quienes derrotó de forma casi idéntica a la ruta original, y derrotó al Gran Conejo en el santuario con la ayuda de Beatrice. Pero, su relación con Ram no mejoró porque el tomo de la sabiduría de Roswaal no había sido destruido. En este bucle, Subaru podrá replicar todo lo que logró antes y mejorar su relación con Ram al hacer que Roswaal, por voluntad propia, queme su tomo de la sabiduría frente a ella. Esto le hará creer que Subaru logró convencer a Roswaal de entregar el tomo, dándole la esperanza de que tal vez su alma pueda ser salvada de la bruja de la avaricia, sin darse cuenta de que todo esto forma parte del plan de ambos. 2.